Curso bíblico dedicado al Evangelio según San Lucas, repaso general. El contenido entonces de todo lo que hemos visto a lo largo de este año es Anunciación, la visita y el nacimiento, los episodios en el templo, el centro del tiempo, el discurso programático, el anuncio de la gracia, el camino en Lucas, la oración de Jesús, conversión y salvación, la narración de la pasión y concluimos con la Pascua según Lucas, hasta la ascensión del Señor. Bueno, si ustedes recuerdan bien, hemos comenzado con el autor. ¿Quién fue Lucas? ¿Dónde nació? ¿Cuándo y cómo se hizo cristiano? ¿Qué profesión tenía? ¿En qué idioma estudiaba y escribía? Bien, así que ahora dejo de compartir pantalla y vamos a las preguntas entonces, ¿no es cierto? O sea, vamos a hacer así esta dinámica. La primera pregunta es, ¿quién fue Lucas? Así que cada uno escriba en un papelito, según lo que recuerda, quién fue Lucas. No es que les voy a tomar un examen, es un repaso para ayudarnos a la memoria, a recordar lo más importante. ¿Quién fue Lucas? Ya, escriban rápido. Entonces, voy respondiendo a la pregunta. Fue un cristiano del siglo I de nuestra era, fue colaborador del apóstol San Pablo, y esto lo sabemos porque Pablo lo dice en la carta a Filemón, en la segunda carta a Timoteo. Acompañó a Pablo en varios de sus viajes, ustedes recordarán las secciones nosotros, es muy probable que haya sido el mismo Lucas el que con modestia escribe como diciendo yo estuve allí también. Cuando él en los Hechos de los Apóstoles dice partimos de Tróade, navegamos, ¿ven? Plural, primera plural, navegamos hacia Samotracia, fuimos a Neápolis, llegamos a Filipos. Utiliza la primera persona plural. Bueno, Lucas se unió a Pablo y lo acompañó durante los últimos viajes sin dejarlo nunca más. Recordemos que había llegado, que él era nativo de Antioquía y llegó junto con Pablo a la gran ciudad de Filipos, ciudad greco-romana de la Macedonia. Bueno, pero sabemos que después, una vez que lo acompaña en los últimos viajes, no lo deja nunca más hasta llegar a Roma, ¿no es cierto? ¿Dónde nació Lucas? Escriban rápido, ya. ¿Dónde nació Lucas? Lucas nació en Antioquía, que era entonces capital de Siria. Me imagino que todos tendrán la geografía de Israel y la del Medio Oriente Antiguo y la de Asia Menor. La tendrán muy bien, ¿eh? Lo tienen en sus Biblias, por favor, tengan en cuenta eso. Busquen entonces, cuando terminemos, dónde queda Antioquía, en Siria, al norte de la Palestina, ¿no? Era una ciudad cosmopolita, no solo porque se hablaban varios idiomas, sino porque había gente de distintas culturas, de distintas razas, idiomas, religiones. Confluían entonces allí personas de distintas naciones, culturas, costumbres y religiones del Oriente Medio antiguo. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cuándo y cómo se hizo cristiano? Escriban rápido. Se había hecho cristiano al encontrarse con la primera predicación cristiana, porque Lucas no conoció a Jesús. Esa primera predicación realizada por personas que habían sido expulsadas de Jerusalén en el momento de la persecución que estalló en la época de Esteban.
A partir de la información que tenemos nosotros de la antigua tradición eclesiástica, sabemos que Lucas murió a los 84 años, mucho tiempo después de la muerte de Pablo. Y por eso podemos imaginar que en los 40 años, cuando se hizo cristiano, conociendo a Bernabé y a Pablo, Lucas tendría unos 40 años. ¿Mm? Cuarta pregunta, ¿qué profesión tenía Lucas? Escriban. Gracias a San Pablo, en la carta a los Colosenses 4:14, sabemos que era médico, porque en ese saludo final de la carta a los cristianos de Colosas, Pablo dice, los saludan Lucas, el querido médico, y otros estaban con él en ese momento. Quinta pregunta, ¿en qué idioma estudiaba y escribía Lucas? Me imagino que ya lo han escrito. El hecho de que el joven Lucas haya estudiado medicina nos indica que tenía una buena cultura literaria griega, griega clásica. En Antioquía se hablaba griego, era una de las capitales del mundo helenístico. Probablemente entre los diversos conocimientos del médico Lucas también pudo haber tenido acceso a la traducción de la Biblia al griego, la Biblia hebrea al griego, una famosa traducción llamada de los 70. Es posible que este hombre también haya leído algunos pasajes de las escrituras hebreas. Tal vez fuera un hombre en búsqueda, interesado en diversas culturas, teniendo en cuenta que Antioquía entonces era una ciudad, como decíamos, en la que convergían personas de todo el antiguo entorno oriental. Estaba acostumbrado, por lo tanto, a conocer personas de distintas culturas, lenguas, religiones diferentes, y así también estas personas, entre estas personas que llegaron a Antioquía, también conoció a algunos discípulos de Jesús de Nazaret. Y ese fue el encuentro decisivo de su vida. Dijimos, no conoció a Jesús personalmente, Sin embargo, quedó fascinado, admirado por la persona de Jesús gracias a sus discípulos. Así fue como se hizo bautizar y se hizo cristiano. Como vemos, la cultura no le hace mal a nadie, al contrario, puede abrir nuevas puertas, nuevos horizontes. Bien, vamos a volver ahora a compartir pantalla. Vamos a volver a compartir pantalla. A ver si estamos bien. Su obra. Primero, ¿qué libros del Nuevo Testamento escribió? Segundo, ¿cuáles fueron sus fuentes? Tercero, bueno, ahí me quedó como dos, pero es tercero, ¿cómo compuso su evangelio? ¿Qué método utilizó? ¿A quién dirigió su obra? ¿Y con qué finalidad escribió su evangelio? ¿Dónde encontramos las respuestas a estas 6 preguntas? ¿Dónde? Escriban rápidamente en un papel. Las encontramos en el prólogo, que comienza así, en los primeros versículos del Evangelio. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Vamos a ir por parte leyendo este prólogo y respondiendo a las preguntas que nos habíamos planteado. Dice así, a la pregunta, ¿a quién fue dirigido? El texto nos dice que fue dirigido a ilustre Teófilo. A un ilustre Teófilo. Llamado, se ve que era de las distintas interpretaciones, este Teófilo, puede haber sido, por el hecho de que le precede este adjetivo ilustre, un gran personaje de la época,
un miembro de la oficialidad, de la región donde escribe Lucas, eh, y además otra interpretación nos dice que porque etimológicamente Teófilo significa amado de Dios, esa interpretación simbólica podríamos ser cada uno de nosotros, a los cuales va dirigido este evangelio. Dice así, y ahora vemos la finalidad de por qué Lucas escribe a este ilustre Teófilo. Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, que no escribe a un neófito, a alguien que recién está ingresando y que no conoce nada del cristianismo. No. Les está escribiendo a gente que ya han recibido la enseñanza del Evangelio, posiblemente ya, es muy probable que ya estén todos ellos bautizados, y escribe, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que conozca la solidez de las enseñanzas. Y estos somos cada uno de nosotros, que ya hemos recibido, que ya hemos sido bautizados, ya hemos recibido el Evangelio, pero por ahí no conocemos suficientemente la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Las cosas que se han verificado, ¿ven? Bueno, acá responde a la otra pregunta. ¿Qué es lo que Lucas, eh, cuáles son las fuentes de Lucas, ¿no? ¿De dónde recibe lo que ha narrado ordenadamente? Bueno, escribe sobre cosas que se han verificado entre nosotros, es decir, no escribe ideas o transmite fantasías o ideologías, no, 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 o mitos, no, 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 escribe cosas que se han verificado, es decir, históricas, que tienen una base histórica. ¿Mm? Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. Bueno, Lucas transmite, nos hace llegar cosas que él a su vez ha recibido como miembro de una comunidad. Por eso dice nos, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, ahí está, testigos oculares y servidores de la palabra. Decíamos, Lucas no conoció a Jesús, pero sí tuvo contacto directo con los testigos oculares, los cuales les transmitieron a él y a los miembros de la comunidad la fe católica, la primera predicación, podríamos decir. Además, estos no fueron solamente testigos oculares, sino servidores de la palabra, es decir, aquellos que la transmitieron a su vez, ministros de la palabra. Fíjense todo lo que nos está diciendo el prólogo. He decidido yo también, ahí está, después de haber constatado de dónde Lucas recibe todo el material, dice, he decidido yo también. Es decir, muchos han intentado, como dice al principio, la primera línea, el primer versículo, muchos han intentado narrar ordenadamente. No, yo también he decidido escribírtelo por su orden, también de manera ordenada, ilustre Teófilo, ¿no? ¿Ven? Muchos han intentado narrar ordenadamente, y bueno, yo también he decidido hacer una narración, presentar una narración ordenada. Después, fíjense esta otra frase, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes. En realidad el texto griego, más que utilizar el verbo investigar, se lo podría traducir también así, es un verbo después de haber seguido atentamente. Porque no se trata de una investigación paralela a lo que ya sucedió, no, se trata de haber seguido ordenadamente todo lo que sucedió desde el comienzo. Se trata de haber seguido diligentemente todo desde los orígenes, nos está diciendo. Increíble todo el material que tenemos en estos 4 primeros versículos del Evangelio. Las cosas que se han verificado entre nosotros, vuelvo a repetir, Lucas como miembro de la comunidad de fe, que ha recibido el Evangelio. Bien, entonces acá tenemos el prólogo, le voy a pedir a Verónica que vuelva a leer despacito.
mientras lo voy poniendo en pantalla. ¿Podés leer el prólogo al Evangelio, Verónica? Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bien. La otra pregunta que nos habíamos formulado es, ¿qué compone la obra de Lucas? ¿Qué compone la obra de Lucas? Me imagino que ya lo saben. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Lucas, cómo sabemos cuál es la obra de Lucas? Fíjense, en este prólogo, en el prólogo al Evangelio, dice, he decidido yo también escribírtelo y se dirige a un tal Teófilo. Lo sabemos porque al leer el prólogo, otro prólogo, fíjense, no les digo de qué libro bíblico se trata del Nuevo Testamento, simplemente les coloco el primer versículo. En mi primer libro, querido Teófilo, vuelve a aparecer la figura de Teófilo. El primer libro es el Evangelio, como hemos visto. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús. Ahí está. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué es lo que encontramos en el Evangelio? Todo lo que hizo y enseñó Jesús en ese primer libro, desde el comienzo. Bueno, ya me imagino que saben dónde están tomados este versículo y los que siguen, los que van a seguir. Está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, del prólogo de los Hechos de los... Por eso sabemos que la obra de Lucas está compuesta por el Evangelio y por los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte de la obra de Lucas, el cual continúa diciendo, hasta el día en que subió Jesús al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Justamente el Evangelio llega hasta ese momento, hasta la ascensión de Jesús al cielo, ¿no? El versículo 3 continúa diciendo, después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, etcétera, etcétera. Y continúa el prólogo. Así que hemos respondido a varias preguntas. Entre ellas, la última era, ¿cuáles fueron las obras de Lucas? La obra de Lucas. Pero también nos podemos preguntar cómo estructuró Lucas su obra, es decir, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y podemos hablar de una estructuración cronológica, geográfica, teológica. Y desde el punto de vista geográfico, fíjense, ¿dónde comienza el anuncio del Evangelio? En Galilea. En realidad, Lucas habla de que en el Evangelio todo comienza en el templo, en Jerusalén, y termina en Jerusalén. Pero en el marco general de su obra, incluidos los Hechos de los Apóstoles, todos sabemos que la predicación de Jesús comienza ¿dónde? En Galilea. O sea, desde Galilea, Jesús hace un camino a partir, ¿se acuerdan ustedes del versículo 51 del capítulo 9:51? Jesús toma la decisión de ir ¿a dónde? Desde Galilea a Jerusalén. Entonces, en la estructuración cronológico, geográfico, teológica tenemos Galilea, Jerusalén, de Galilea, de la periferia, porque ya estamos fuera del ámbito propiamente hebreo, ya estamos en tierra de gentiles. El Evangelio comienza allí. Jesús comienza anunciando el reino de Dios en Galilea. De Galilea va hacia el centro. Allí comienza el anuncio del Evangelio en Galilea. Pero el Evangelio, Jesús pasa sus últimos días en Jerusalén. Es el centro religioso. Y sabemos que de Jerusalén el Evangelio llegará, y eso lo leemos en la segunda parte, en el libro de los Hechos, de Jerusalén el Evangelio llegará al centro político de la época, que era Roma. ¿Mm? ¿Ven ustedes ahí entonces
Porque no solamente tiene un sentido cronológico o geográfico, si bien Lucas maneja la cronología al servicio de la dimensión teológica, porque no se trata de escribir una biografía o una crónica, sino que se trata de transmitir un mensaje. Y por eso, tanto lo cronológico como lo geográfico tiene una dimensión teológica. No es lo mismo comenzar por Jerusalén que por Galilea. ¿eh? No es lo mismo comenzar desde Roma, no, no, no. Comienza en la periferia, en Galilea, de ahí se dirige a Jerusalén, se cumplen las profecías, ¿eh? El profeta que muere en Jerusalén, y finalmente termina en el centro político, digamos, en lo que podríamos llamar el mundo conocido hasta la época. Y aquí aparecen el elemento, digamos, no solo circunscripto a Israel, sino la dimensión universal, que el Evangelio llegue a todo el mundo, a toda la extensión geográfica de aquel entonces y a todos los tiempos. Por eso, entre las características, justamente el universalismo en Lucas, el universalismo de la salvación, es una de las características. ¿Qué otras características hemos visto en el Evangelio? Bueno, las voy a ir colocando y ustedes traten de recordar algún texto que hemos analizado. La primera característica que llama la atención es la misericordia. De los 4 evangelios, Lucas es el que mejor subraya, incluso con algunos textos que solo él nos transmitió, el tema de la misericordia. No sé si ustedes recordarán ¿eh? algunos, algunos de estos textos. Escríbanlo, por favor. Yo se los voy a recordar ahora, aquí brevemente. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando a Jesús se le conmueven las entrañas de misericordia y reanima a un niño muerto, hijo de una viuda, ahí en Naín, de la viuda de Naín? Ese es un texto en Lucas 7, 11 al 17. Otro texto interesante es la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 29 al 37. En el cual también se nos revela que Cristo es el buen samaritano que ha comenzado a sanar a la humanidad, una misericordia que sana a la humanidad herida por el pecado. Otro texto propio de Lucas que no están en los otros evangelios es la famosa parábola del hijo pródigo. Hoy en día se la llama parábola de la misericordia del Padre en Lucas 15. Bueno, y también hay otros textos que yo no voy a mencionar aquí y ustedes muy bien habrán leído. Una segunda característica propia de Lucas es la universalidad, la universalidad de la salvación. Es interesante que, por ejemplo, en Marcos 8, Marcos capítulo 8, se dice que que Jesús reúne, se dirige a los discípulos. Pero un texto paralelo de Lucas, en el que trata el mismo tema, la instrucción de Jesús a los discípulos, el texto comienza diciendo, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, etcétera, etcétera. O sea que ese decir a todos, Jesús decía a todos. ¿Ven? Ese a todos está expresando, de manera casi sutil, casi no nos damos cuenta, está expresando la universalidad de Lucas. Y así hay tantos otros textos y elementos en la obra de Lucas que expresan esta universalidad. Ya yendo más allá del Evangelio, también entrando en los hechos, hasta el confín de la tierra, el anuncio del Evangelio y a todos los pueblos y en todas las épocas. Y nosotros estamos incluidos en esta universalidad del anuncio. Tercera característica, la oración. Sí, señor. Aquí podrán recordar algunos textos, les doy unos minutitos, si quieren, o unos segundos. A ver, la oración.
Ya en el bautismo, Lucas es el único que dice, porque los otros evangelios también hablan del bautismo de Jesús, pero Lucas es el único que dice en 3:21, ¿no? Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y agrega, y mientras estaba orando, se abrió el cielo. Y allí se ve cómo baja el Espíritu Santo en forma de paloma, etcétera, etcétera. Pero fíjense, Lucas es el único que subraya este aspecto, mientras estaba orando, cosa que no dicen los otros evangelios. ¿Se acuerdan cuando eligió a los apóstoles de entre los discípulos? Lucas es el único que dice esto, en Lucas 6, 12, 13. Sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Es decir, antes de elegir los apóstoles, Lucas nos refiere que Jesús pasó la noche entera en oración. Hay otro texto que nos refiere también el tema de la oración en Lucas. Sí, en la transfiguración, Lucas es el único que subraya esto. Sucedió que unos 8 días después de haber dado instrucción a los discípulos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y ahora vuelve a repetir. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, etcétera, etcétera. Y continúa todo el relato, toda la narración de la transfiguración. Cuando, ustedes saben, todos sabemos que el Padre Nuestro lo encontramos. Hay dos versiones, una en el Evangelio de Mateo y otra en el Evangelio de Lucas. Pero Lucas, fíjense cómo introduce la oración del Padre Nuestro en 11:2. Y les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. ¿Ven? El tema de la oración en Lucas. Esto lo hace cuando, o sea, Jesús les enseña, según Lucas, el Padre Nuestro a los apóstoles porque ellos ven cómo Jesús está rezando. Entonces le piden que por favor les enseñe. Entonces, cuando recen, digan, Padre. ¿Qué otro elemento hay con respecto? Y hay varios textos en los que Lucas subraya la oración. Imagino ustedes estarán recordando, por ejemplo, el fariseo y el publicano, esa famosa parábola, ¿no? De los dos hombres que subieron al templo a orar, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién de los dos salió justificado? ¿El fariseo o el publicano? Bueno, esto lo hemos explicado. También recordamos que cuando Jesús, entrando a Jerusalén, eh, ¿se acuerdan? Tira la mesa de los cambistas. Bueno, un Jesús que nos sorprende. Dice el texto de Lucas 19:45. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han transformado en una cueva de bandidos. Y después en la pasión, para ir concluyendo el tema de la oración como característica de Lucas, en la narración de la pasión se dice, salió y como de costumbre fue al monte de los olivos y los discípulos le siguieron, llegado al lugar les dijo, pidan, recen para no caer en la tentación. Y más adelante agrega que Jesús puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparte de mí este cáliz, etcétera, etcétera. Más adelante dice, insistía más en su oración, dice Lucas. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Y luego vuelve a decir Lucas, levantándose de la oración, vino donde los discípulos, los encontró dormidos de tristeza, y les dice, y les dijo, ¿cómo es que están dormidos? Levántense y recen, oren para no caer en la tentación. Y sus últimas palabras es una oración al Padre, las últimas palabras de Jesús. En 23:34 dice,
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y su última palabra, antes de pegar ese fuerte grito, dijo Jesús, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Realmente tenemos en esta característica de Lucas, de la oración, que se refiere a la oración, una enseñanza enorme, enorme para cada uno de nosotros, ¿no? La importancia entonces de cultivar el encuentro con el Señor, este trato de amistad con el Señor a través de la oración, ¿no? Así que bueno, tres características muy importantes. Misericordia, universalidad de la salvación, que quiere llegar, y por eso el Señor necesita nuestras manos, nuestro corazón, nuestra palabra para que este Evangelio llegue a todo el mundo. La oración, que es lo que nos sostiene, que es lo que nos da fuerza. Y ahora voy a marcar una cuarta característica, que es el tema del camino. El camino en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Justamente en los Hechos de los Apóstoles a los cristianos se los va a definir como los del camino. El camino con mayúscula es Jesús, después San Juan va a decir yo soy el camino, la verdad y la vida, pero bueno, los discípulos, los apóstoles, son aquellos que siguen el camino trazado por Jesús, ¿no? Bueno, con esto, digamos que termina nuestro repaso así, abuelo de pájaro. Ahora nos vamos a tomar un descanso y después yo les voy a hacer como un regalo final, un excursus que tomo de Lucas 2, 8 al 20. Me van a decir ustedes a qué se refiere este excursus. Así que entonces por el momento, fin de esta grabación, nos tomamos un descanso y después este último regalo final y después ya